Deja de esperar el momento perfecto. Hazte millonario ya. Audiolibro corto. Si quieres ganar más dinero, si quieres dejar de sabotearte, si quieres por fin hacer eso que llevas años postergando, entonces escucha esto con atención. Tu vida se decide en los primeros 15 minutos del día. No cuando te sientas motivado, no cuando tengas tiempo, no cuando se alineen los planetas. Se decide ahí, en ese margen pequeño que casi todos desperdician. Yo lo llamo los 15 calientes. Los 15 minutos en los que peleas por tu mente antes de que el mundo te la secuestre. Porque la verdad es esta: el segundo en que agarras el teléfono, ya perdiste. Ya entraste al modo reacción. Ya empezaste a vivir el día de otros. Mensajes, problemas, noticias, comparaciones, ansiedad, urgencias que no son tuyas. Y si estás en ese punto donde sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, este audiolibro es para ti. Hoy vamos a desarmar, pieza por pieza, el mecanismo del autosabotaje. Cómo reprogramar la mente para callar la voz interna que te frena. Cómo dejar de discutir contigo mismo. Y cómo empezar aunque sea tarde. Aunque te dé miedo. Aunque estés empezando desde cero. Porque mira este dato. Casi 7 de cada 10 personas en Estados Unidos dejarían su trabajo si pudieran. Eso no es pereza. Eso es una señal. Algo dentro de mucha gente grita: no nací para vivir así. Y si tú eres de esos que siente rabia cuando alguien te paga, si te pesa obedecer, si te frustra sentir que estás construyendo el sueño de otro, quizás el problema no es que seas rebelde, quizás es que estás hecho para construir lo tuyo. Y hoy, más que nunca, no tienes excusa, porque puedes entrar a cualquier plataforma de inteligencia artificial, escribir tu problema, tu meta, tu idea, y te va a escupir un plan paso a paso. Y si lo sigues, y si sueltas la obsesión por el tiempo exacto, eventualmente tu vida mejora. No mágicamente, sino inevitablemente. El problema no es el plan. El problema es que, cuando estás desanimado, no haces nada. Y cuando no haces nada, te hundes más. Y cuando te hundes más, te convences de que ya es tarde. Y ahí empieza el círculo. Esta historia no viene de alguien que nació en ventaja. Viene de alguien que se fue al fondo y volvió. Hoy hablamos de una mujer que la gente ve como una superestrella. Podcaster gigante, autora bestseller, empresaria. Y sin embargo, hubo un momento donde lo perdió casi todo. Y la frase que resume su vida es esta: empieza tarde, empieza de nuevo, empieza con miedo, empieza otra vez, pero empieza. Porque sí, ella empezó tarde, y empezó rota, y empezó endeudada, y empezó confundida. A los 40 y tantos, tenía una deuda de $800,000, tarjetas al límite, la casa comprometida, facturas acumuladas sin abrir, 3 hijos y un negocio que se caía a pedazos. Y lo que pasó, dicho simple, fue esto: fallaron. Su esposo quiso cumplir un sueño, abrir un restaurante. El primero funcionó. Y como suele pasar cuando algo empieza a salir bien, te engañas, te convences de que siempre saldrá bien, ignoras los consejos, te crees invencible. Entonces hicieron lo que muchos hacen cuando están eufóricos: apostaron todo. Sacaron los ahorros de vida, sacaron fondos de jubilación, sacaron el dinero de la universidad de los hijos, pidieron una línea de crédito sobre la casa. Usaron tarjetas como si fueran dinero gratis.
Y el restaurante, como negocio, tiene una regla brutal. Si vas a expandir, tienes que ser obsesivo con la fórmula que funciona. Su primer local era pequeño, céntrico, de esos donde la gente parquea y camina. 40 asientos, ambiente, tráfico natural. El segundo parecía un sueño. Más grande, más elegante, con marcas alrededor. Pero era una zona distinta, una psicología distinta. Un lugar donde la gente pasaba en carro, con prisa, sin la misma intención de quedarse. Costó el doble. Demoró el doble. Y cuando por fin abrió, ya no quedaba dinero para sostener lo que venía después. Encima habían firmado un contrato de arriendo que, en lenguaje de calle, es un suicidio. De esos donde pagas más y más a medida que intentas respirar. En 6 semanas supieron la verdad. Ese segundo local era un ancla, un perro muerto. Y por si fuera poco, llegó el clima, llegó el caos, 5 tormentas de nieve brutales, días cerrados, 0 ventas, 0 caja. Y esto no era cualquier año. Era 2008. Recesión. Mercado inmobiliario colapsado. El valor de la casa se volteó. Todo lo habían asegurado con la vivienda. De pronto estaban ahí. $800,000 en deuda. Gravámenes sobre la casa. Cuentas apiladas. Vergüenza. Miedo. Y aquí viene algo que te va a golpear si eres emprendedor. Nadie hace un tablero de visión donde pone divorcio, alcoholismo, bancarrota, restaurante cerrado. Nadie lo visualiza. Pero puede pasar. Y si estás en negocios, escúchame. Vas a fallar. Vas a perder dinero. Te va a probar. Es el precio de entrada. Es tú contra tú. Y sí, en retrospectiva verás errores. Verás decisiones tontas, verás señales que ignoraste. Pero cuando estás dentro, no es una historia bonita, es supervivencia. En ese punto ella perdió su trabajo. Los niños tenían 10 años o menos. Las facturas llegaban y ni siquiera las abría. Si alguna vez has estado corto de dinero, sabes ese tipo de dolor. No es solo estrés, es humillación interna. Es sentir que fallaste. Es una presión constante, moliendo tu mente día y noche. Y su esposo, aunque cometió errores, no era un villano. Estaba haciendo lo que podía. Había cosas fuera de control. Y cuando la vida se rompe así, pasa algo en muchas parejas. Buscas un enemigo. Porque es más fácil estar furioso que estar asustado. Y ahí empieza el veneno. Te vuelves cruel con quien tienes al lado. No porque seas malo, sino porque estás aterrorizado. Porque estás desesperado. Porque no sabes cómo cargar el mundo. Ella misma lo reconoce. Convirtió a su esposo en el enemigo. Y su historia real empieza a los 41 años. Había sido abogada. Había tenido algo de éxito moderado. Venía de una familia de emprendedores, granjeros, panaderías, negocios, clínicas, tiendas, y eso estaba en la sangre. Pero también confiesa algo con una honestidad brutal. Soy la peor empleada del mundo. Y si tú eres de los que siente resentimiento con la idea de que alguien te paga y te manda, quizás tú también estás hecho para lo tuyo. Ella hacía cosas como esta. Dejaba el abrigo en la silla, salía a almorzar, giraba el computador para que pareciera que estaba trabajando, solo para largarse temprano. No era pereza, era desconexión. Era estar en un lugar que no encajaba con su esencia. Y entonces viene una pregunta clave, para quien odia su trabajo pero sueña con emprender. ¿Cómo cambias la mentalidad de odio mi trabajo, haré lo mínimo,
a puedo construir mi imperio, aunque sea poco a poco. La respuesta no es motivación bonita, es realidad. No todo el mundo está hecho para emprender, porque emprender significa estar dispuesto a sostenerlo por años. Significa aceptar riesgo. Significa hacer en tu negocio lo que no te gusta hacer en un empleo, pero hacerlo igual, porque es tuyo. Y aquí entra una verdad poderosa. Tú no estás atrapado. Estás contando una historia donde estás atrapado. No puedes renunciar si tienes cuentas, claro, eso es responsabilidad. Pero lo que sí puedes hacer es dejar de desperdiciar fines de semana y empezar a usar ese tiempo para construir la salida. No sucede en una noche. Sucede con experimentos. Ella lo hizo así. Probaba cosas. Se metía a trabajos, a turnos, a experiencias, para ver si era real o una fantasía. Por ejemplo, creía que quería abrir una panadería, hasta que trabajó un sábado a las 5 de la mañana, limpiando, horneando, rellenando, corriendo, y entendió la verdad. No quería la panadería. Quería la libertad que imaginaba alrededor de la panadería. Quería la experiencia, un lugar donde la gente la conociera, un ambiente, una vida con tiempo, conversaciones, control. Y eso cambia todo, porque muchas veces no queremos el negocio. Queremos lo que creemos que el negocio nos dará. Por eso, antes de saltar, experimenta. Métete al microondas de la realidad, pruébalo. Y verás de inmediato si era tuyo, o era una ilusión. El día que entendí que nadie iba a venir a salvarme. Durante mucho tiempo creí que todavía había tiempo, que podía esperar un poco más, que no era el momento correcto. Me decía a mí misma, después, cuando tenga más energía, cuando todo esté más claro, cuando no tenga tanto miedo. La verdad es que no era falta de tiempo, era miedo. Miedo a equivocarme otra vez. Miedo a que confirmara lo que ya me estaba diciendo en silencio. Que tal vez yo era el problema. A los 41 años estaba congelada. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué hacer y no lo hacía. Y ese tipo de parálisis es la más peligrosa. Habíamos perdido casi todo. No solo dinero. Habíamos perdido la calma, la confianza, la sensación de seguridad. $800,000 en deudas, tarjetas al límite, avisos legales en la puerta, cuentas sin abrir apiladas sobre la mesa. Si alguna vez has sentido la vergüenza de no poder pagar algo básico, sabes exactamente de lo que hablo. Es una presión constante en el pecho, una ansiedad que no se va ni durmiendo. Y lo peor, yo había convertido a la persona que más me amaba en mi enemigo. No porque él fuera el culpable, sino porque es más fácil estar enojada que estar asustada. Yo estaba aterrada, aterrada de que no saliéramos de esa, aterrada de haber arruinado la vida de mis hijos, aterrada de haber fallado como mujer, como madre, como profesional. Y cuando el miedo no se expresa, se convierte en enojo. Ese fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. No quería levantarme, no quería hablar, no quería pensar. Pero había algo peor que el miedo, la sensación de que estaba desperdiciando mi propia vida. Yo ya había tenido una carrera, había sido abogada,
Había trabajado en empresas, había tenido éxito en el papel, pero nunca me sentí hecha para obedecer órdenes. Nunca me sentí cómoda trabajando para alguien más. De hecho, voy a decir algo que tal vez te incomode. Yo soy una pésima empleada. Si eres de las personas que resiente que alguien más controle su tiempo, si odias sentir que tu vida pertenece a otro, si cuentas los minutos para irte, probablemente no seas flojo, probablemente seas un emprendedor atrapado. El problema es que nadie te enseña qué hacer con eso. A nadie le dicen que emprender no es glamour, que no es libertad inmediata, que no es Instagram. Emprender es hacer durante años cosas que no quieres hacer, pero para ti. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Ese fue mi primer gran despertar. No todo el mundo tiene que emprender. Y está bien. Pero si cada mañana sientes un nudo en el estómago antes de trabajar, ese nudo es una señal. No estás atrapado, te estás quedando. Y quedarse también es una decisión. El momento exacto en que dejé de esperar que alguien más arreglara mi vida. Hubo un instante, no fue épico, no fue inspirador, no fue bonito, en el que entendí algo brutal. Nadie iba a venir a salvarme. No un mentor, no una oportunidad milagrosa, no mi pareja, no el sistema, no el tiempo, nadie. Y aceptar eso dolió más que todas las deudas juntas. Porque mientras sigues creyendo que alguien llegará, sigues siendo una espectadora de tu propia vida. Ese día dejé de contar la historia de lo injusto que era todo, y empecé a mirarme con una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular con honestidad. Si esto no cambia, ¿qué parte de esto sí depende de mí? Yo había pasado años culpando a las circunstancias, a las malas decisiones, a la crisis, al contexto, incluso al amor. Y sí, había injusticias reales. Sí, hubo errores. Sí, hubo mala suerte. Pero también había algo que ya no podía seguir ignorando. Yo había renunciado a mi poder personal. No porque no lo tuviera, sino porque era más cómodo creer que no. Porque asumirlo significaba levantarme, incomodarme, fallar otra vez, y yo ya estaba cansada de fallar. El problema es que evitar el fracaso también evita cualquier posibilidad de transformación. Recuerdo perfectamente el día en que lo dije en voz alta. No fue elegante, no fue suave, fue crudo. Le dije a mi esposo algo que llevaba años pensando, pero nunca había pronunciado. No creo que tú puedas sacarnos de esta. Y aunque suene horrible, esa frase no lo destruyó a él, me despertó a mí. Porque al decirla, algo se rompió por dentro. Me di cuenta de que estaba esperando que alguien más cargara con una responsabilidad que también era mía, que había delegado mi seguridad financiera, mi futuro, mi tranquilidad. Y luego me quejaba de sentirme impotente. Ese fue el verdadero punto de quiebre. A partir de ahí, todo cambió. No de golpe, no mágicamente. Cambió en silencio. Cambió en decisiones pequeñas, incómodas y nada glamorosas. Decidí dejar de preguntarme por qué me pasa esto y empezar a preguntarme qué voy a hacer ahora. Dejé de negociar conmigo misma. Dejé de usar el cansancio como excusa. Dejé de romantizar el sufrimiento. No porque me volviera fuerte de repente, sino porque el dolor de seguir igual se volvió más grande que el miedo al cambio. Empecé por lo único que podía controlar: mis acciones diarias. No mi futuro completo, no mis sueños, no el resultado final, solo el siguiente paso. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque creen que cambiar la vida requiere una motivación extraordinaria,
cuando en realidad requiere algo mucho más simple y mucho más difícil: disciplina emocional. Hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Avanzar incluso cuando nadie te aplaude. Trabajar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Fue ahí cuando entendí algo fundamental. No necesitas claridad para empezar, necesitas movimiento. La claridad aparece después. Nadie encuentra su propósito sentado esperando sentirse listo. El propósito se revela cuando estás en acción. Yo no tenía un gran plan, tenía un problema. Y los problemas, cuando se enfrentan de verdad, te obligan a crecer. Acepté trabajos que no soñaba tener. Dije sí a oportunidades que hoy no aceptaría, pero que en ese momento eran necesarias. Dejé de pensar en prestigio y empecé a pensar en estabilidad. Dejé de pensar en mi imagen y empecé a pensar en mis hijos. No estaba construyendo una marca, estaba construyendo supervivencia. Y eso, aunque no se vea bonito en redes sociales, forja carácter. Ese fue el inicio real de todo. No el éxito, no la visibilidad, no el reconocimiento. El inicio fue dejar de huir de mí misma. Los primeros 15 minutos que empezaron a cambiarlo todo. Durante mucho tiempo pensé que mi problema era la falta de tiempo, que si tuviera mañanas más tranquilas, menos responsabilidades, menos caos, entonces podría pensar con claridad y tomar mejores decisiones. Pero eso también era una mentira cómoda. La verdad es que el problema no era el tiempo, era el orden. Vivía reaccionando a correos, a mensajes, a problemas ajenos, a urgencias que no eran mías. Y cuando vives así, tu vida se convierte en una respuesta constante a lo que otros necesitan, no a lo que tú quieres construir. Fue entonces cuando empecé a proteger algo que hasta ese momento nunca había defendido con firmeza: los primeros minutos del día. No una rutina perfecta. No velas, ni afirmaciones eternas, ni rituales imposibles. Solo un pequeño espacio antes de que el mundo me reclamara. Me di cuenta de que, si permitía que el teléfono entrara en mi mente, apenas abría los ojos, ya había perdido. Porque en ese rectángulo brillante estaban mis deudas, mis miedos, mis comparaciones, mis pendientes, mis frustraciones y las expectativas de todo el mundo menos las mías. Así nació lo que yo llamo los Hot 15. 15 minutos. Nada heroico, nada sofisticado. Solo 15 minutos en los que yo decidía primero. 15 minutos antes de permitir que las urgencias externas se convirtieran en mis prioridades internas. No siempre sabía exactamente qué hacer con ese tiempo, pero sí sabía algo. No podía desperdiciarlo en ruido. Durante esos 15 minutos no buscaba terminar cosas, buscaba avanzar. Porque entendí que las listas de pendientes son solo listas de deseos disfrazadas. Terminar algo no siempre es posible, pero progresar casi siempre lo es. Me hacía una sola pregunta, simple pero incómoda. ¿Cuál es la única cosa que, si hoy doy un paso hacia ella, hará que este día valga la pena? No 10 cosas, no 5. Una. A veces ese avance era ridículamente pequeño. Un correo que había evitado durante semanas, una llamada difícil, escribir 2 párrafos, mandar un mensaje que abría una conversación incómoda. Pero ese pequeño paso tenía un efecto enorme. Me devolvía la sensación de control. Y cuando recuperas esa sensación, cambia todo. Dejas de resentir tu trabajo. Dejas de culpar a los demás. Dejas de sentirte atrapado. Porque ya no estás estancado. Hubo algo más que hice, y fue incómodo al principio. Saqué el teléfono del dormitorio.
No porque sea una persona disciplinada, sino precisamente porque no lo soy. Me conozco. Si el teléfono está cerca, lo tomo. Y en el momento en que lo tomo, dejo de pensar por mí misma. Así que lo puse lejos, lo suficientemente lejos como para obligarme a levantarme. Ese pequeño truco resolvió dos problemas a la vez. Me levantaba de la cama y evitaba que el mundo entero entrara en mi cabeza antes de que yo estuviera de pie. En ese espacio, mientras me cepillaba los dientes, mientras hacía la cama, mientras miraba mi reflejo todavía cansado, empecé a preguntarme algo que nunca tantos antes había convertido en hábito. ¿Qué importa hoy de verdad? No lo que grita más fuerte, no lo que genera más ansiedad, lo que realmente importa. Y algo curioso empezó a pasar. Cuando avanzaba primero en lo importante, todo lo demás pesaba menos. El caos seguía existiendo, pero ya no me dominaba. No siempre cumplía. No todos los días eran perfectos, pero la constancia imperfecta fue suficiente para generar algo que nunca había tenido: confianza en mí misma. No una confianza falsa, motivacional, sino esa confianza tranquila que nace cuando sabes que, pase lo que pase, tú respondes. Y esa confianza se construye acción tras acción, mañana tras mañana, 15 minutos a la vez. Fue ahí cuando entendí algo que cambió mi relación con el trabajo, con el dinero y conmigo misma. No necesitas más tiempo para cambiar tu vida. Necesitas reclamar el tiempo que ya tienes. Y todo empieza antes de que el mundo te reclame. El gesto pequeño que empezó a reprogramar mi mente. Durante años creí que cambiar mi vida requería pensar diferente, leer más, entender más, analizar más, pero lo que nadie te dice es que pensar no cambia patrones. La acción, sí, y no cualquier acción, sino una acción que interrumpa lo automático. Yo estaba atrapada en conversaciones internas que se repetían cada día. No eres suficiente, vas tarde, ya fallaste, mira a los demás, tú no. Y aunque sabía que esos pensamientos no eran verdad, seguían apareciendo. Porque no basta con discutir con tu mente, hay que descolocarla. Ahí fue cuando entendí algo que me pareció casi ridículo al principio. El cuerpo puede liderar al cerebro, no al revés. El cerebro es excelente justificando lo que ya haces, pero pésimo iniciando cambios profundos. Así que dejé de esperar a sentirme lista, motivada o segura, y empecé a usar gestos físicos para romper el patrón. Algo tan simple que casi me daba vergüenza contarlo. Algo que no parecía profundo ni intelectual, pero funcionó. Cada mañana, después de levantarme, me miraba al espejo. No para criticarme, no para evaluarme, simplemente para verme. Y entonces levantaba la mano y me daba un high five. Sin palabras, sin frases, sin discursos, solo el gesto. Porque durante toda mi vida ese gesto había significado una sola cosa: vas bien, sigue, creo en ti. Nadie choca la mano para decir fracasa o no sirves. El cuerpo no sabe mentir ahí. Lo poderoso de ese gesto no era lo simbólico, era lo neurológico. El cerebro aprende por asociación. Y cuando unes un movimiento inesperado a una emoción conocida, creas una vía nueva. No estaba afirmando nada, estaba entrenando una respuesta distinta hacia mí misma, dejando de atacarme automáticamente al verme, dejando de empezar el día en modo juicio. Lo curioso es que no cambió cómo me sentía de inmediato, cambió cómo me trataba. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo, porque empezamos a vivir de acuerdo a cómo nos tratamos internamente. Si te hablas como a un enemigo, actuarás con miedo. Si te tratas como a alguien que vale la pena, empezarás a moverte distinto. No perfecto, distinto. Ese pequeño gesto se convirtió en una ancla, un recordatorio físico de algo que mi mente olvidaba fácilmente. No estoy en guerra conmigo misma.
Y cuando dejé de pelear conmigo, tuve energía para construir, para avanzar, para equivocarme sin destruirme por dentro. Porque el verdadero sabotaje no es fallar, es castigarte eternamente por ello. Y algo más empezó a pasar. Al empezar el día con una acción, por mínima que fuera, que me alineaba conmigo, el resto del día se sentía diferente. No más fácil, pero sí más mío. Ya no estaba esperando sentirme bien para actuar. Estaba actuando para poder sentirme capaz. Esa inversión del orden fue clave. No te voy a mentir. Hubo días en los que me sentía ridícula. Días en los que dudaba. Días en los que quería volver a esconderme. Pero incluso esos días el gesto seguía ahí. Porque no era motivación. Era hábito. Y los hábitos, cuando están bien diseñados, te sostienen incluso cuando tú no puedes sostenerte sola. Ese fue el inicio de una relación nueva conmigo. Una donde no necesitaba gritarme para moverme. Una donde podía avanzar sin violencia interna. Una donde entendí que la confianza no se piensa, se practica. ¿Por qué saber qué hacer nunca fue el problema? Durante mucho tiempo pensé que me faltaba información, que si leía el libro correcto, escuchaba el podcast correcto o hablaba con la persona correcta, entonces finalmente sabría qué hacer. Pero esa también era una ilusión. Yo siempre supe qué hacer. Tú probablemente también. El problema nunca fue el conocimiento. El problema fue el autosabotaje. Esa fuerza silenciosa que aparece justo cuando estás a punto de avanzar y te susurra razones lógicas para no hacerlo hoy. El autosabotaje no se siente como destrucción. Se siente como prudencia, como perfeccionismo, como mejor mañana. Se disfraza de inteligencia, de análisis, de responsabilidad, pero en realidad es miedo. Miedo a exponerte. Miedo a confirmar dudas internas, miedo a perder la narrativa de víctima que, aunque incómoda, es conocida. Y el cerebro ama lo conocido, incluso cuando te hace infeliz. Yo me di cuenta de esto cuando empecé a notar un patrón. Cada vez que algo realmente importante aparecía frente a mí, encontraba una forma elegante de postergarlo. No lo evitaba de manera obvia. Lo enterraba bajo tareas pequeñas, urgentes, productivas, pero irrelevantes. Respondía correos, organizaba cosas, ayudaba a otros, todo menos enfrentar lo que podía cambiar mi vida. Porque eso implicaba riesgo, y el cerebro odia el riesgo cuando no puede garantizar el resultado. Ahí entendí algo clave. La acción no sigue a la motivación. La motivación sigue a la acción. Esperar a sentirte listo es una trampa. Esperar claridad es otra. La claridad llega después de moverte, no antes. Y aquí viene la parte incómoda. Si hoy no haces lo que sabes que deberías hacer, no es porque no puedas, es porque no quieres sentir lo que viene con hacerlo. La incomodidad, la vulnerabilidad, el miedo a fallar en público o incluso en privado. Fue entonces cuando dejé de negociar conmigo misma. Me di cuenta de que cada vez que me decía «mañana», estaba entrenando a mi cerebro a no confiar en mí. Estaba rompiendo un acuerdo interno. Y cuando rompes suficientes acuerdos contigo, pierdes algo fundamental: autorrespeto. No autoestima, respeto. La certeza de que cuando dices que harás algo, lo haces, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. La distracción jugaba un papel enorme en todo esto. El teléfono, las notificaciones, las redes, el ruido constante. No solo robaban tiempo, robaban presencia mental. Porque no puedes escuchar tu intuición si tu atención está fragmentada. No puedes tomar decisiones valientes si estás constantemente reaccionando. La distracción es el anestésico perfecto para no sentirte incómodo.
y para no crecer. Empecé a entender que cada vez que evitaba el silencio, estaba evitando enfrentarme a mí misma. Porque en el silencio aparecen las verdades que no puedes ignorar, las decisiones pendientes, las conversaciones difíciles, las acciones postergadas. Y eso da miedo. Pero también es el único lugar donde ocurre el cambio real. Así que empecé a hacer algo radical, hacer lo que sabía que tenía que hacer, incluso cuando no tenía ganas. No todo, no de golpe. Una cosa, un paso, sin dramatizarlo, sin hacerlo épico, simplemente hacerlo. Y algo increíble ocurrió. El miedo empezó a perder fuerza. No desapareció, pero dejó de mandar. Porque el miedo solo es poderoso cuando manda más que tú. Fue ahí cuando todo empezó a acelerarse. No porque la vida se volviera fácil, sino porque dejé de frenarme. Dejé de ser mi mayor obstáculo. Y cuando eso pasa, incluso los problemas más grandes empiezan a parecer manejables. No pequeños, manejables. Hay un momento en todo proceso de cambio que no se siente como victoria. No hay aplausos, no hay emoción, no hay alivio. Solo hay una decisión silenciosa que se toma por dentro. No voy a volver atrás. No porque todo esté resuelto, sino porque volver sería más doloroso que avanzar. Ese fue mi verdadero punto de no retorno. No cuando pagué una deuda, no cuando gané dinero, sino cuando entendí que ya no podía fingir que no sabía lo que sabía. Empezaron a aparecer pequeñas oportunidades. Nada espectacular, nada que alguien presumiría. Trabajos modestos, pagos por hora, ingresos que en otro momento de mi vida habría considerado insuficientes. Pero ahora los veía distinto. No eran dinero, eran evidencia. Evidencia de que podía generar valor. Evidencia de que alguien estaba dispuesto a pagarme por lo que sabía hacer. Evidencia de que no estaba rota. Y cuando llevas mucho tiempo sintiéndote rota, esa evidencia lo cambia todo. Al principio, cada dólar tenía un peso emocional enorme. No por la cantidad, sino por lo que representaba. Representaba autonomía. Representaba posibilidad, representaba movimiento. Ya no estaba esperando un milagro, estaba creando tracción. Y la tracción, aunque sea mínima, es infinitamente más poderosa que cualquier idea brillante que nunca se ejecuta. Fue ahí cuando entendí algo que hoy sostengo con absoluta convicción. La confianza no aparece antes de la acción, aparece después. Nadie se siente seguro antes de hacer algo nuevo. Eso es un mito. La seguridad es una recompensa, no un requisito. Y cuanto más esperaba sentirme lista, más retrasaba esa recompensa. Así que dejé de pedirle permiso a mi miedo. Empecé a moverme con el presente. Cometí errores, muchos. Dije que sí a cosas que no debía. Subestimé tiempos, me sobrecargué. Pero algo era distinto, ya no me detenía. Antes, un error era una excusa perfecta para rendirme. Ahora era información, ajuste, aprendizaje. No porque fuera más fuerte, sino porque ya había probado lo que se sentía avanzar, y no estaba dispuesta a volver a la inmovilidad. También entendí que el progreso real rara vez es visible desde afuera. Desde afuera puede parecer lento, desordenado, incluso insignificante. Pero por dentro algo se estaba reconstruyendo. Mi identidad, mi relación con el trabajo, mi relación con el dinero, mi relación conmigo misma. Dejé de definirme por mis fracasos pasados y empecé a definirme por mis acciones presentes. Y esa es una diferencia enorme. No tenía un gran plan a 5 años. Tenía un compromiso diario. Hacer lo siguiente correcto. No lo perfecto. No lo brillante. Lo correcto. Y ese compromiso, repetido día tras día, empezó a crear una base sólida. No una vida sin miedo, sino una vida donde el miedo ya no decidía.
Ese fue el momento en que supe que, pasara lo que pasara después, ya había ganado algo irreemplazable, confianza en mi capacidad de responder. Y cuando sabes que puedes responder, el futuro deja de ser una amenaza, se convierte en un espacio abierto. El día que dejé de esconder mi historia. Durante mucho tiempo creí que debía tener todo resuelto antes de hablar, que solo podía compartir cuando ya hubiera llegado al otro lado. Pensaba que mostrar el proceso era debilidad, que admitir dudas me quitaría credibilidad. Pero esa creencia me estaba asfixiando, porque mientras intentaba proyectar seguridad, estaba negando una parte esencial de mí, la verdad. Y la verdad es que nadie conecta con una versión pulida de la vida. Conectamos con lo que es real. El crecimiento empezó a acelerarse cuando dejé de esconder mi historia. No porque fuera heroica, sino porque estaba cansada de cargarla en silencio. Hablar de mis errores, de mis deudas, de mis miedos, no me hizo pequeña. Me hizo humana. Y lo más sorprendente fue descubrir que, al hacerlo, no alejaba a las personas, las acercaba. La gente no buscaba una experta perfecta, buscaba a alguien que entendiera lo que se siente estar perdido, y aún así seguir avanzando. Fue en ese momento cuando entendí el verdadero poder de la visibilidad. No se trata de exponerte para ser visto, sino de expresarte para liberar. Cada vez que contaba algo que antes me avergonzaba, perdía poder sobre mí. Ya no podía usarlo para castigarme. Ya no podía usarlo como prueba de que no era suficiente. Lo que se nombra se transforma. Lo que se oculta te controla. Empecé a hablar, a escribir, a compartir, sin una estrategia perfecta, sin saber si a alguien le importaría. Y poco a poco comenzaron a llegar mensajes. Personas que decían, pensé que solo yo me sentía así. Personas que se reconocían en mi historia. Personas que no necesitaban soluciones mágicas, solo permiso para no sentirse rotas. Ahí comprendí algo que cambió mi forma de ver el trabajo. Impactar no es impresionar, es acompañar. La visibilidad también trajo miedo. Miedo al juicio, miedo a ser malinterpretada, miedo a que mi pasado se usara en mi contra. Pero había aprendido algo fundamental. El juicio externo solo duele cuando confirma una duda interna. Y yo ya había dejado de dudar de mi derecho a estar aquí. No porque fuera perfecta, sino porque era honesta. Y la honestidad crea una autoridad silenciosa que no se puede fingir. Al dejar de esconderme, también dejé de dividir mi vida en compartimentos. Ya no era una persona en privado y otra en público. Esa integración me dio una paz que no conocía, porque sostener máscaras cansa, y cuando las sueltas recuperas energía para crear, para crecer, para servir. La autenticidad no es un concepto espiritual, es una estrategia de supervivencia emocional. Ese fue el inicio de algo más grande que yo. No una marca, no un negocio, una conversación. Una conversación que sigue creciendo porque nace de un lugar real. Y entendí que mi historia, con todas sus grietas, no era un obstáculo, era el puente. Cuando creí que ya era demasiado tarde. Durante años conviví con una idea que parecía lógica, madura, responsable, pero que en realidad era profundamente limitante. Ya es tarde para mí, tarde para empezar algo nuevo, tarde para levantar la voz, tarde para ocupar un espacio. Me decía que otros ya lo habían hecho mejor, antes, con más energía, con más recursos, que la ventana se había cerrado. Y esa narrativa, aunque falsa, era cómoda, porque me permitía no intentarlo. La comparación era constante. Veía a otros avanzar, crecer, ganar visibilidad, y en lugar de inspirarme, me paralizaba.
no porque no admirara lo que hacían, sino porque lo usaba como prueba de que yo ya no tenía nada que aportar. Me decía que el mercado estaba saturado, que todo ya estaba dicho, que nadie necesitaba otra voz más. Pero en el fondo, lo que realmente estaba diciendo era: tengo miedo de que mi voz no importe. Recuerdo perfectamente cuántos años me hablé para no empezar. 5, 6, tal vez más. Cada excusa sonaba inteligente. Cuando tenga más claridad, cuando tenga algo realmente distinto, cuando esté más preparada. Y mientras tanto, el tiempo seguía pasando. No porque yo estuviera ocupada creando, sino porque estaba ocupada evitando sentirme vulnerable, evitando exponerme al juicio, evitando empezar siendo mala en algo nuevo. Lo irónico es que conocía el patrón. Lo había visto en otros, personas brillantes que nunca lanzaban nada porque esperaban el momento perfecto, y aún así caí en la misma trampa. Hasta que un día entendí algo simple y devastador. El momento perfecto no llega, se construye. Y se construye empezando tarde, empezando mal, empezando con miedo. También entendí que la comparación no es un defecto de carácter. Es una señal de deseo bloqueado. Solo te comparas con aquello que, en el fondo, anhelas. Y en lugar de preguntarme ¿por qué ellos sí?, empecé a preguntarme algo mucho más honesto. ¿Qué parte de esto también quiero para mí? Esa pregunta cambió todo, porque convirtió la envidia en información. Y la información, bien usada, te libera. Decidí empezar igual. No porque me sintiera lista, sino porque estaba cansada de hablarme para no hacerlo. Decidí aceptar que iba a llegar tarde, que iba a sentirme incómoda, que iba a cometer errores en público. Y por primera vez, eso no me detuvo. Porque entendí que llegar tarde no es fracasar, es llegar. Y no llegar nunca, eso sí es perder. Cuando finalmente di el paso, nada explotó. El mundo no se detuvo. Nadie vino a decirme que no tenía derecho a estar ahí. Lo que ocurrió fue mucho más sutil y mucho más poderoso. Me sentí alineada. Sentí que por fin estaba usando mi voz en lugar de esconderla. Y esa sensación, esa coherencia interna, valía más que cualquier métrica externa. Ese fue el día en que dejé de preguntarme si era demasiado tarde. Y empecé a preguntarme qué pasaría si no lo intentaba nunca. Empezar sin garantías. El verdadero inicio no fue el día en que todo salió bien. Fue el día en que decidí empezar sin garantías, sin saber si alguien escucharía, sin saber si tendría resultados, sin saber si valdría la pena. Porque hasta ese momento yo había condicionado la acción a la certeza, y la certeza nunca llega cuando estás haciendo algo nuevo. Lo único que llega primero es la duda. Y aprendí que si esperas a que la duda desaparezca, no empiezas nunca. Cuando lancé el proyecto, no sentí orgullo. Sentí vértigo. Sentí una mezcla de emoción y vergüenza difícil de explicar. Había una parte de mí que quería gritarlo al mundo, y otra que quería esconderse debajo de la mesa. Porque empezar algo propio no solo expone tu trabajo, te expone a ti. Ya no hay excusas, ya no hay a quién culpar. Si funciona, es tuyo. Y si no, también. Las primeras reacciones no fueron épicas. No hubo validación masiva. No hubo cifras impresionantes. Hubo silencio. Y algunos comentarios, y unas pocas personas que dijeron, «Esto me ayudó». Y esas pocas palabras tuvieron más peso que cualquier número. Porque confirmaron algo que necesitaba escuchar. Esto le sirve a alguien. Y servir a una sola persona ya es suficiente para justificar empezar. El miedo a no ser suficiente seguía ahí. No desapareció. De hecho, se intensificó.
Porque ahora ya no era una idea en mi cabeza, era algo real, visible, vulnerable. Y cada vez que publicaba algo nuevo, esa voz volvía. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué alguien te escucharía? Otros lo hacen mejor. Pero esta vez no la obedecí. No porque me volviera valiente, sino porque me volví honesta. Reconocí el miedo, pero no le entregué el control. Entendí algo crucial. La perfección es una forma de postergación socialmente aceptada. Decimos que queremos hacerlo mejor, pero en realidad queremos evitar sentirnos expuestos. Y yo ya había pasado demasiados años escondiéndome. Así que decidí algo simple pero poderoso. Iba a mejorar en público. Iba a aprender haciendo. Iba a dejar de exigirle a la primera versión que hiciera el trabajo de la 10ª. Y eso lo cambió todo. Porque cuando dejas de intentar demostrar algo, empiezas a construir algo. Ya no estaba tratando de parecer experta, estaba tratando de ser útil. Ya no estaba buscando aprobación, estaba buscando impacto. Y ese cambio de enfoque me dio una libertad que nunca había sentido. Empezar imperfecto me permitió sostener el proceso. Me permitió fallar sin rendirme, ajustar sin avergonzarme, crecer sin traicionarme. Porque cuando aceptas que el inicio será torpe, te das permiso de continuar. Y continuar, no empezar, es lo que realmente crea resultados. Ese fue el momento en que entendí que no necesitas creer en ti para empezar. Solo necesitas estar dispuesta a no abandonarte en el proceso. Todo lo demás se construye en el camino. Cuando el crecimiento dejó de ser una sorpresa y se volvió responsabilidad. Al principio pensé que si algo funcionaba sería porque tuve suerte, porque coincidió el momento, porque alguien me recomendó. Me costaba aceptar que el crecimiento también podía ser consecuencia directa de mi constancia. Pero poco a poco los resultados dejaron de ser eventos aislados y empezaron a formar un patrón. Y cuando algo se repite, ya no es suerte, es sistema. El crecimiento no llegó como un golpe de suerte. Llegó como una acumulación silenciosa de decisiones pequeñas hechas de forma consistente. Personas que volvían, mensajes que se repetían, historias que se parecían. Y entonces entendí algo que cambió mi forma de verme. Ya no estaba experimentando, estaba construyendo. Y construir implica responsabilidad. Porque cuando otros empiezan a apoyarse en lo que haces, ya no puedes desaparecer sin más. Hubo un momento específico en el que lo sentí con claridad. Alguien me escribió diciendo que había tomado una decisión importante en su vida después de escucharme. No era un mensaje dramático, era honesto, directo, y me dejó sin aire. Porque me di cuenta de que mis palabras ya no solo me afectaban a mí, tenían peso, tenían impacto. Y eso es un privilegio, pero también un compromiso. Ahí fue cuando ocurrió el verdadero cambio de identidad. Dejé de verme como alguien intentando algo nuevo y empecé a verme como alguien que elige presentarse. Incluso cuando no tiene todas las respuestas. Incluso cuando duda, incluso cuando está cansada, porque entendí que la confianza no viene de saberlo todo, sino de estar dispuesta a sostener el proceso. La gente reaccionó de una forma que no esperaba. No me exigían perfección, no me pedían soluciones mágicas, me pedían claridad, honestidad, dirección, me pedían que siguiera. Y eso me obligó a elevar mi estándar interno. No desde la presión, sino desde el respeto. Respeto por el tiempo de quien escucha. Respeto por la oportunidad de influir. Respeto por mí misma. Y con ese respeto llegó algo poderoso. Coherencia. Mi vida empezó a alinearse con lo que decía.
No porque fuera ejemplar, sino porque ya no podía predicar algo que no estaba dispuesta a vivir. Empecé a cuidar más mis decisiones, mis hábitos, mis límites. No para ser modelo de nadie, sino porque entendí que liderar, aunque no lo busques, empieza por cómo te lideras a ti. Ese fue el punto donde ya no hubo vuelta atrás. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no podía fingir que no sabía quién era. Ya no podía regresar a esconderme, a minimizarme, a posponerme. Había cruzado una línea invisible, la de asumir mi propia voz. Y una vez que haces eso, el miedo sigue existiendo, pero ya no te controla. Entendí que crecer no es acumular seguidores, ingresos o reconocimiento. Crecer es expandir tu capacidad de sostener lo que construyes, sostener la visibilidad, sostener la crítica, sostener el impacto, sostenerte a ti misma sin desaparecer cuando se vuelve incómodo. Ese fue el verdadero éxito, no el resultado externo, sino la persona en la que me convertí para poder sostenerlo. Lo que quiero que recuerdes cuando apagues este audiolibro. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, no es mi historia, ni mis errores, ni siquiera mis hábitos. Es esto. No estás roto. No llegaste tarde. No fallaste demasiadas veces. No perdiste tu oportunidad. Lo único que ha pasado es que has estado postergando una decisión incómoda, elegirte. Y elegirte no significa dejarlo todo, ni cambiar de vida de un día para otro. Significa empezar a actuar como alguien que importa, incluso cuando nadie más está mirando. Durante años pensé que el cambio llegaría cuando me sintiera diferente. Más segura, más clara, más fuerte. Pero el cambio llegó cuando empecé a comportarme diferente. Cuando dejé de traicionarme en las pequeñas cosas, cuando dejé de decir mañana a lo que sabía que necesitaba hacer hoy. Porque cada vez que cumples una promesa contigo, aunque sea mínima, reconstruyes algo que el miedo había erosionado, tu palabra interna. No necesitas motivación. La motivación es volátil. Necesitas estructura. Necesitas decisiones simples que se repitan incluso en días malos. Por eso los primeros 15 minutos importan tanto. No porque sean mágicos, sino porque son tuyos. Son el único espacio del día donde todavía puedes decidir antes de reaccionar. Y si proteges ese espacio, empiezas a proteger tu vida. No esperes sentirte listo. No esperes dejar de tener miedo. El miedo no es una señal de que no debas avanzar, es una señal de que estás saliendo del patrón. El progreso real se siente incómodo, se siente torpe, se siente lento, y aún así funciona. Porque el cambio no ocurre en momentos dramáticos, ocurre en la repetición silenciosa de acciones pequeñas. Quiero que recuerdes esto cuando vuelvas a dudar. Nadie viene a salvarte, y eso no es una condena, es una liberación. Significa que no tienes que esperar permiso, que no necesitas validación, que no estás a merced del pasado, estás a cargo de lo que haces ahora. Y eso es suficiente para empezar. Si hoy solo puedes hacer una cosa distinta, hazla. Un mensaje, una decisión, un límite. Un paso. No importa cuán pequeño sea. Lo importante es que sea tuyo. Porque cuando empiezas a responderte a ti misma, el ruido baja, la claridad aparece. Y la vida, poco a poco, deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a sentirse como algo que construyes. No te prometo que será fácil. Te prometo que será honesto. Y eso, al final, es lo único que sostiene.